Bueno, hermanos, si recuerdan, la semana pasada estuvimos hablando acerca de volviendo a las bases específicamente de la oración, si lo recuerdan bien, ¿no? Y estuvimos hablando de que lo primero que le preguntó un discípulo a Jesús cuando lo vio orando con allí con el Señor, con su Padre, fue: Jesús, enséñanos a orar, ¿no? Los discípulos habían visto que Juan enseñaba a orar a sus discípulos, que los fariseos también oraban, y ellos le pidieron: Señor, enséñanos a orar, ¿no? Y recordábamos un poquito que esa debería ser también nuestra oración, la oración de nuestro corazón. No enséñanos la estructura de la oración, porque la estructura ya nos la muestra Jesús más adelante, pero sí enséñanos a pedir como conviene, enséñanos a orar conforme a tu voluntad para nuestra vida, no conforme a nuestros deseos y a lo que a nosotros nos gustaría, porque a nosotros nos gustaría muchas cosas que no necesariamente están alineadas con la bendición y con la palabra del Señor y con su voluntad para con nuestra vida. Y eso es una de las cosas que hablábamos la semana pasada. Luego estuvimos tocando la oración que Jesús les muestra a sus discípulos, ¿no? Y les dice: lo primero, cuando ores, no seas como los hipócritas, que se paran a orar, ¿no?, para que los demás los vean, sino que cuando ores, ve a tu aposento, a tu cuarto, a tu cámara secreta, cierra la puerta, deja afuera todo lo que se tiene que quedar afuera, porque aquí, en este lugar, quiero que estés tú con el Señor. Y orábamos y decía: cuando oréis, haced lo siguiente. Y hablábamos de que la oración por excelencia, por antonomasia, ¿no? Empieza diciendo: Padre nuestro que estás en los cielos, santificado, ¿no?, sea tu nombre. Venga tu reino a nosotros y haz tu voluntad, así como se hace en el cielo, como se hace en la tierra, así se haga. Como se hace en el cielo, así se haga en la tierra, ¿no? Y estuvimos viendo parte por parte las palabras, ¿no? Padre, y hablábamos de que esto de Padre nos recuerda que ya no tenemos una relación lejana con nuestro Dios, ¿no? Que Él es nuestro Padre y que nosotros somos sus hijos, ¿no? Y podemos entrar confiadamente al trono de la gracia de Dios. Luego dice Padre nuestro. Y hablábamos que la oración no dice Padre mío, sino Padre nuestro, porque tenemos que recordar todo el tiempo que la iglesia somos todos, somos un grupo de personas y que tenemos hermanos, que tenemos que apoyarnos mutuamente, que tenemos que estar siempre unidos, que tenemos que entender que somos un cuerpo y que funcionamos los unos con los otros. Padre nuestro, que estás en los cielos. Hablamos que tenemos un Dios que en principio el Señor nos lo muestra, el Señor Jesús nos lo muestra como lejano, porque está en el cielo y nosotros estamos en la tierra, pero que luego hay una petición en la misma oración donde dice: Padre, venga tu reino, venga a nosotros tu reino. Y hablamos de cómo podemos instaurar el reino de Dios en nuestras vidas. Santificado sea tu nombre, en una adoración a Dios, donde le damos a Dios la gloria y la alabanza, ¿no? Y ahora vamos a entrar a la parte 2 para terminar la parte de la oración. Aquí nos habíamos quedado en esta frase donde dice: hágase tu voluntad como en el cielo, así también en la tierra, ¿no? Yo creo que esta es una de las frases que más a la ligera solemos nosotros decir, o por lo menos cuando leemos el Padre Nuestro, no le otorgamos esa importancia que debería tener, o ese peso que tiene que tener, ¿no? Y a mí me gusta porque Jesús no solamente estaba dando un contexto teórico, no solamente estaba diciendo: mira, la teoría es que hagas esto. No, a Jesús también tuvo que vivir esta frase en la práctica, ¿no? Él mismo pondría esta frase en contexto el día de esa oración, o la noche de esa oración apasionada con su padre allí en el huerto de los olivos, cuando estaba a punto de ser crucificado, ¿no? Si lo recordamos, lo podemos ver en Lucas capítulo 22, Lucas 22 del 39
al 46. El texto o el título de la palabra ponía allí: Jesús ora en Getsemaní. Dice el 39, y saliendo se fue, como solía, al monte de los olivos, y sus discípulos también le siguieron. Cuando llegó a aquel lugar, les dijo: orad para que no entréis en tentación. Y él se apartó de ellos a una distancia como de un tiro de piedra, y puesto de rodillas, oró, diciendo: Padre, si quieres, pasa de mí esta copa, pero no se haga mi voluntad, sino la tuya. Y se le apareció un ángel del cielo para fortalecerle. La voluntad del Señor no es siempre, la voluntad de Dios para nuestras vidas, no es siempre la que más nos gustaría a nosotros. Pasa así, ¿no? Lo podemos ver en este episodio que le pasó a nuestro Señor Jesús. Sabemos que los caminos de Dios no son los nuestros, que su lógica no es como la nuestra, que su voluntad muchas veces no es como la nuestra, ¿no? Y la Biblia dice que la voluntad de Dios es agradable, es buena y es perfecta, ¿no? Dice, si recordamos lo que dice Romanos capítulo 12, versículo 2, súper conocido, lo hemos visto un montón de veces y lo leímos, nos detuvimos bastante, creo que incluso nos detuvimos un día completo cuando estuvimos haciendo el estudio de Romanos. Dice: no se amolden al mundo actual. Estoy leyendo la nueva versión internacional. No se amolden al mundo actual, sino sean transformados mediante la renovación de su mente. Así podrán comprobar cuál es la voluntad de Dios, buena, agradable y perfecta. Así es la buena voluntad de Dios, buena, agradable y perfecta, ¿no? Y a veces esto es muy difícil de entender, ¿no? Porque a veces la voluntad de Dios a nosotros nos duele. Cuando tenemos que atravesar algo que Dios quiere que nosotros atravesemos para poder tratar en nuestra vida, a veces nos duele, ¿no? Y podemos pensar, pero ¿cómo es posible que esto sea bueno, perfecto y agradable si es todo lo contrario de agradable, si es todo lo contrario de bueno para mí? Pues les pasó a Jesús ahí en el huerto de los olivos, ¿no? La voluntad de Dios para Jesús era buena, agradable y perfecta. Y ahí estaba este hombre con esa pasión, dice la palabra que sudando gotas como de sangre, de la agonía que tenía el pobre Señor allí, y estaba orando e intercediendo, y le dijo: Señor, pasa de mí esta copa si puede ser. Pero al final él reconoce y dice: no se haga mi voluntad, sino la tuya. La agonía de pasar por la cruz comenzaba allí. Y estoy seguro que a Jesús en ese momento no le pareció ni bueno, ni agradable, probablemente tampoco ni perfecto, porque estaba agonizando. Pero después de ese proceso doloroso de Jesús, dice la palabra que fue exaltado hasta lo sumo. Solamente después de la cruz, Jesús dice: toda potestad me es dada en el cielo y en la tierra. Toda potestad me es dada en los cielos y en la tierra. Solo después de ese proceso doloroso en donde se hace la perfecta, agradable y buena voluntad de Dios en ese sacrificio que Jesús hizo, ¿no? Y dice la palabra que, si recordamos, en Romanos capítulo 12, allí el que acabamos de leer, dice, así podrán comprobar cuál es la voluntad de Dios. Esta frase me gusta mucho. En el griego original, cuando hablamos de la palabra comprobar, significa poner a prueba, examinar, aprobar, después de haber examinado, ¿no? Y yo sé que muchas veces nos hemos preguntado, incluso yo me he hecho esta pregunta muchas veces: ¿cómo podemos comprobar o cómo podemos saber cuál es la voluntad de Dios para nuestra vida? ¿Cuál es la voluntad? Pues la Biblia nos dice que la voluntad del Señor se comprueba. Y para comprobarlo tenemos que pasar, tenemos que caminar por ese camino. Yo no sé si alguna vez te ha pasado, pues seguramente, pero a mí tiene tiempo que no me pasa, de pagar en un supermercado con un billete
de alta denominación, ¿no? Con un billete grande, ¿no? De 100, 200. A mí, yo alguna vez lo he hecho, pero tengo mucho tiempo que no me pasa, ¿no? Porque no, básicamente porque no tengo de esos billetes. Pero cuando entregamos estos billetes, el empleado, el cajero o la cajera que está allí, hace algo, ¿no? Tiene que coger el billete y, bueno, antes le pasaban un rótulo y a los que tienen más experiencia lo tocan así, ¿no? Pero normalmente ahora lo pasan por una maquinita que hace ¿no? Y comprueba, examina el billete si está bien o si está mal, ¿no? Yo siempre, cuando me hacen eso, pues yo siempre hago el mismo chiste malo y le digo, si es billete es bueno, ¿no? Si lo he impreso yo mismo esta mañana, ¿no? Está fenomenal, ¿no? Hasta que un día me salga el tiro por la culata, encuentren uno malo y madre mía, ¿no? Pero es eso, el billete se examina para comprobar si está bueno o no, ¿no? Muchas veces también escuchamos preguntas como, ¿cómo podemos saber que lo que está escrito en la Biblia es la palabra de Dios? Y puede ser una buena pregunta, pero tal como, igual que la buena voluntad perfecta y agradable del Señor, ¿sabes cómo puedes saber si lo que está en la Biblia? Pues pon la prueba, examínala primero, pon la prueba. Y verás que la palabra, que la Biblia, que lo que tenemos ahí es la palabra del Señor. Lo podemos hacer, lo podemos poner a prueba, ¿no? Y la voluntad del Señor se comprueba, pero dice la palabra, no sin antes tener una transformación mediante la renovación de nuestras mentes, porque si queremos comprobar la voluntad del Señor y lo que estamos guiados por nuestros egoísmos o por nuestra rabia, por nuestra ira o por nuestra falta de perdón, poco vamos a comprobar. Pero cuando se produce una transformación de nuestra mente y pasamos por procesos, aunque sean buenos, aunque sean malos, comprobamos la voluntad del Señor. Luego dice el versículo 11, y estamos leyendo la oración que nos aparece en Mateo capítulo 6, para los que quieran tener abierta la oración allí del Padre Nuestro. En el versículo 11 dice, el pan nuestro de cada día, dánoslo hoy. El pan nuestro de cada día, dánoslo hoy. Aquí volvemos a ver algo que estuvimos hablando la semana pasada, ¿no? Y que estuvimos hablando en el versículo 8 de este mismo capítulo, ¿no? Que Dios ya tiene conocimiento de las cosas que necesitamos, incluso antes de que se las pidamos. El mismo Jesús lo estaba diciendo. El mismo salmista dijo que Dios ya conoce la palabra, ¿no? Antes de que nosotros la digamos, ¿no? Y el versículo 8, si lo queremos recordar, dice, no os hagáis semejantes a ellos, a los hipócritas que oraban en voz alta, porque vuestro Padre sabe de qué cosas tenéis necesidad antes que vosotros le pidáis, ¿no? Y recordamos diciendo que, ¿por qué tenemos que orar y pedirle si Dios ya sabe lo que nosotros necesitamos, ¿no? Y no oramos, Señor, lo que tú ya sabes, amén. ¿Por qué tenemos que decirlo? ¿Por qué tenemos que reconocerlo? Porque Dios quiere que nosotros reconozcamos que lo necesitamos. Y Dios quiere que nosotros reconozcamos que la provisión viene de Él, que es Él el que abre la ventana de los cielos para que nosotros podamos tener toda nuestra provisión. Y algo muy interesante que dice esta petición del pan es que Dios quiere que oremos por el pan nuestro de cada día. Eso a nosotros nos da una idea de con qué frecuencia nosotros tenemos que pedir la provisión de Dios para nosotros. ¿Con qué frecuencia? Cada día, ¿no? Si se recuerdan, cuando el pueblo de Israel estaba viajando por el desierto y les llovía esa semillita que llamaron maná, que era el pan del cielo, ellos tenían que recoger esa provisión todos los días. Si alguien quería ser un poquito más despabilado que otro y decía, bueno, yo voy a recoger lo de hoy y de mañana
y de pasado mañana también, o de toda la semana, y así tener pues bastante provisión, ¿no? Dice la palabra que lo del día funcionaba, pero cuando lo guardaban para el otro día, amanecía todo lleno de gusanos, no aguantaba eso, ¿no? Y era como Dios diciendo, yo quiero que todos los días tú confíes en mí. Yo quiero que todos los días tú te vayas a la cama diciendo, mañana tengo maná, seguro para comer, ¿no? Porque el hecho de decir yo lo guardo es un poquito tener esa duda de decir, pues si mañana no. Y Dios dice que quiere que pidamos por el pan nuestro todos los días, cada día. El Señor quiere que todos los días renovemos nuestra fe en Él y en la provisión que viene de Él, ¿no? La oración no dice, Señor, danos el pan para el resto de todo el año o para todo el año 2023, ¿no? Sino para hoy y mañana volveré a pedir el pan nuestro de cada día y pasado mañana también volveré a confiar. Todos los días voy a ir renovando mi confianza en el Señor, ¿no? Y al día siguiente y al otro día volveré a confiar. Dios quiere que reconozcamos que Él es nuestro proveedor y que todos los días renovemos nuestra confianza en Él. Por eso la palabra del Señor dice, cada día, el pan nuestro de cada día. Y la misma, otra vez la palabra se repite, nuestro, ¿no? Porque también nosotros tenemos que entender que este pan Dios no nos lo da solamente a mí, a nosotros, también a todos nuestros hermanos. Es provisión del Padre, es bendición del Padre a toda su familia, a todos sus hijos. El pan nuestro. Dios no solo provee para mí, también para mis hermanos. Y la última frase de esta parte de la oración, si se analiza bien, parece incluso un poquito pretenciosa, ¿no? Si no supiésemos que viene de Jesús, o sea, decir el pan nuestro de cada día, dándoselo hoy, ¿no? Conviene orar tempranito, ¿no? Antes del desayuno, para que podamos tener pan para desayuno, pan para la comida y pan para la cena, ¿no? Porque si oramos por la noche, pues ya ha pasado, ¿no? Pero esta es una de las oraciones que yo veo que tenemos en las Escrituras, donde podemos tener la venia, el permiso divino de pedir algo con fecha límite, ¿no? Cuando nosotros tenemos ese arrojo, esa valentía de decir, Señor, bueno, Padre, yo quiero, necesito un trabajo, pero lo quiero el viernes. Ya el viernes quiero estar trabajando, ¿no? En el nombre de Jesús. Y zapateamos y hacemos aspavientos y todo, porque el viernes va a ser... A veces no es en el tiempo que nosotros decimos, pero me encanta esta oración. Me encanta esta oración porque la palabra dice, el pan nuestro de cada día, dámelo hoy, Señor. Hoy porque soy que lo necesito. Y esta es una de las oraciones en donde yo veo, me maravillo, porque yo veo que Dios nos anima a pedir algo, incluso con fecha límite. No, yo lo quiero hoy porque es hoy que yo lo necesito. Esta oración no la estamos inventando, la dijo Jesús, ¿no? Y podemos decir, Señor, yo quiero ver tu provisión hoy, porque es hoy que yo la necesito. En cuanto al pan, en cuanto al alimento para mí, para mi familia, gracias, Señor, porque tú me lo vas a dar hoy. Y es una fe que nosotros tenemos que tener. Por eso, pedirlo cada día y decirle, dámelo hoy, Señor, hoy. Porque es hoy que lo necesito. Y luego el versículo 12 dice, perdónanos nuestras deudas como también nosotros perdonamos a nuestros deudores. Esta frase es bastante contundente. Es una de las frases que a muchas personas les gustaría que no estuviese en las escrituras y mucho menos en esta oración, ¿no? No hay mucho que explicar. En esta frase se explica por sí misma, ¿no? La palabra utilizada en el idioma original, en el griego, para decir deuda, significa precisamente deuda, ofensa, pecado, ¿no? ¿Qué pasa cuando nosotros adquirimos una deuda? ¿Alguna vez nosotros hemos adquirido una deuda? La mayoría de nosotros, ¿no? Muy poquito, bueno, hay algunos que no. Eso es muy bueno, no tener deuda es maravilloso. Sí, pero si tienes una tarjeta de crédito, tienes deuda por defecto, ¿no? Cuando te la dan, ya tienes deuda, ¿no? Y hay veces que compramos cosas que cuestan mucho dinero
la hipoteca, los que tengan hipoteca o coche y eso, y pues nos los entregan y ahí llevamos la deuda a cuestas, ¿no? Entonces, ¿qué pasa cuando nosotros tenemos una deuda? ¿Qué es lo que hay que hacer? Pagar. Pagar la deuda nos obliga a que tenemos que pagar y cubrir esa deuda. Para los que no recuerdan, Romanos 6:23 dice, porque la paga del pecado, la retribución, el salario del pecado es la muerte. Pero la dádiva, el regalo de Dios es vida eterna en Cristo Jesús. Este versículo dice que la deuda se adquiere simplemente por el hecho de tener pecado, algo que es común a toda la humanidad. Nacemos y ya tenemos una tarjeta de crédito maravillosa a nuestro nombre que dice deuda. Deuda. Tienes que pagarlo. ¿Y lo vas a pagar con qué? Lo vas a pagar con la muerte. Por muy feo que se oiga, es lo que nos dice la palabra en Romanos 6:23. Pero la primera parte del versículo es tan fea como la segunda parte del versículo es tan maravillosa. Pero el regalo de Dios es vida eterna en Cristo Jesús, Señor nuestro. Y dice en la oración que de la misma manera que yo también perdono a los que me han hecho daño, a los que tienen una deuda conmigo, tú también, Señor, perdonas la deuda que yo tengo contigo, ¿no? Y yo lo veo casi como una condición, como una cosa que no puede ir una sin la otra, ¿no? Es un discurso para que adquiera coherencia, tienen que ir las dos cosas de la mano. Tú me perdonas a mí de la misma manera que yo perdono a las demás personas. Una cosa no funciona sin la otra. Pues lo dice el Padre Nuestro, lo dice la palabra del Señor. Porque lo que yo debía a causa de mi pecado es infinitamente más que cualquier cosa que cualquier persona me haya hecho sobre la tierra, ¿no? Es algo así como decir, tú me perdonaste una deuda de 1.000 millones de euros, ¿no? Yo le perdono a mi hermano la deuda de 50 céntimos que tiene conmigo. Pero muchas veces, cuando guardamos rencor, cuando hay falta de perdón en nuestra vida, ¿no? Es como si menospreciamos la deuda que Dios pagó por nosotros, ¿no? Y es como si le debiéramos a Dios 50 céntimos y el hermano nos debiera 1.000 millones de euros, ¿no? O sea, es tan difícil perdonarle la deuda al hermano y damos por sentado la deuda que Dios nos pagó a nosotros cuando es el precio más alto que se pudo haber pagado en todo el universo y lo hizo Dios por nosotros, ¿no? Hay una canción muy bonita que me encanta de un grupo de música que a mí siempre me ha gustado mucho y dice, la letra dice algo así como la, la rosa de Sarón, que es Jesús, llevó una corona de espinas ese día, ¿no? El carpintero, que era Jesús carpintero, pues fue precisamente clavado con madero y clavos, ¿no? Que era lo que él había hecho toda su vida, ¿no? Y pagó un rescate, dice la canción, por muchos, y el rescate fue por valor de un rey, ¿no? Él estaba pagando un rescate como si estuviesen pagando el rescate por un rey y lo pagó por nosotros, ¿no? Cuando el rey estaba siendo allí clavado en la cruz, ¿no? El Señor hace un llamado para recordemos que debemos perdonar porque Él nos ha perdonado lo inimaginable, lo impagable. Luego dice en el versículo 13, y no nos metas en tentación, sino líbranos del mal. Y esta frase es tiene un poquito truco, ¿no? Porque no es que Dios quiere decir que Dios nos mete en la tentación o nos introduce a la tentación. No, esto es una petición que le hacemos a Dios para que nos libre de las situaciones en donde puedan florecer tentaciones que se nos atraviesen a nosotros en nuestras vidas, que nos hagan caer, ¿no? Nosotros no ofendemos a Dios, queridos hermanos, o no somos menos cristianos cuando somos tentados, porque hasta Jesús
fue tentado. Nos pasa absolutamente a todos, ¿no? Entendiéndose como tentación algo que no le agrada a Dios y que nosotros somos proclives, somos propensos de hacer y de caer en ellos, ¿no? Hay personas que, qué sé yo, hay personas, por ejemplo, que tienen problemas con el vino o con el alcohol. Pues si te dicen que vamos a la feria del vino a probar, pues no vaya, ¿no? O sea, ten un poquito de por favor, ¿no? O sea, no te vas a ir allí porque hay vino y hay tanta cosa. Entonces, preferiblemente, pues, vete a la feria de los churros o qué sé yo, otra cosa que no sea de vino, ¿no? Entonces, intenta también ir en contra de la tentación, ¿no? Y orar y decirle, Señor, no me metas en lugares y en situaciones en donde yo pueda haberme tentado, porque yo puedo tener la posibilidad de caer. Ayúdame, Señor, ayúdame, Señor. Ayúdame a no caminar por esas sendas y por esas situaciones donde podamos tener tentación. Ayúdame a rodearlas, aunque vamos a pasar por ellas. Vamos a pasar por ella. Pedirle al Señor también que podamos ser fuertes cuando estemos atravesando esos momentos, pero que el Señor nos ayude a conducirnos de una manera astuta para saber cómo ir a un paso adelante respecto a la tentación, ¿no? Confiemos en el Señor para ser liberados de todo aquello que nos daña espiritualmente y que nos daña físicamente. Y al final de la oración, y quiero concluir con esto, claro, claro, eso está dentro. Nuestros malos deseos están dentro, nacemos con ellos. Eso forma parte de la tarjeta de crédito con que hemos nacido de deuda y de pecado, porque lo tenemos allí, ¿no? Entonces nacemos con ellos. Yo le decía a Sandra en estos días, porque Sandra me preguntaba algo, pero ¿por qué esta persona hace esto o aquello si no sabe que esto está malo? Es que viene por dentro, porque ¿cómo es posible que un niño de 2 años, de 1 año, le quiten el chupete y se lo den a su hermano y enseguida se pone envidioso y patalea y tal? Porque eso viene por dentro, viene en la genética, viene adentro, ¿no? Vemos actitudes de egoísmo, actitudes malas, de malcriadez, incluso en niñitos pequeños, ¿no? Y a veces nosotros no lo podemos evitar y fallamos al Señor y decimos, pero ¿por qué esto me ha salido así? Porque lo llevamos por dentro, hermanos. Por eso es que nosotros debemos acostarnos al Señor. Leíamos en Romanos, lo que no quiero hacer, eso hago. No, tenemos los miembros vendidos al pecado y esa es digamos, el motivo por el cual tenemos que estar siempre apegados al Señor, siempre dependiendo de la misericordia del Señor. Y dice el final de la oración, porque tuyo es el reino y el poder y la gloria por todos los siglos. Amén. Me encanta que la oración siempre termina con una adoración a Dios, diciéndole, Señor, tuyo es el reino, el poder es tuyo, el poder para hacer y para deshacer, el poder para decirme cosas, el poder para indicarme cosas, el poder para ayudarme a tomar decisiones es tuyo, Señor. Tuyo es el poder sobre todo el universo y tuya la gloria por todos los siglos. Amén. Esto termina no en el Evangelio de Mateo, pero sí en el Evangelio según San Lucas, que es el Evangelio paralelo en donde también podemos leer esta oración. Entonces, con esto quería, hermanos, concluir la oración, no sin antes, pues, que inclinemos nuestros rostros y vamos a orar y vamos a darle gracias al Señor por este instrumento que Dios nos deja, que es la oración, precisamente, en donde podemos tener un diálogo con el Señor, en donde podemos tener un tiempo en donde podemos preguntar, como decía Job, yo te preguntaré y tú me enseñarás, porque la oración no es solamente, y con esto quiero concluir, hermano, no es solamente una retaíla de cosas que nosotros le decimos a Dios. La oración es un diálogo, que Él nos enseñe a escuchar sus respuestas, a escuchar cuando nosotros le decimos algo, el- la respuesta de Dios, lo que se devuelve después que nosotros hablamos. Amén. Señor, te damos gracias por tu palabra y yo te quiero dar gracias, Señor, mi Dios, por esta oración que tú nos has enseñado a hacer.